Buenos días. El día de hoy vamos a presentar nuestro caso de interés que está dentro de la programación para el día 2 de septiembre. Me presento, mi nombre es Algi Alejandro Arellano Cabeza, soy residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad del Valle. Nuestro caso de interés del día de hoy se denomina del debut adolescente hasta la recaída del adulto. Empezamos con la historia clínica presentando al paciente. Es un paciente de sexo masculino, originario y procedente del Charco Nariño, edad 20 años, ocupación agricultor, escolaridad primaria incompleta, religión católico, vive con padres, madres y hermanos, y su acompañante es su madre. Motivo de consulta al paciente: me enviaron de la consulta porque estoy hinchado. En la enfermedad actual es un paciente que consulta en compañía de su madre por un cuadro clínico aproximadamente de 3 meses de evolución, consistente en edema en miembros inferiores desde los pies hasta la mitad de los muslos, también comprometiendo cara y párpados. Comenta la presencia de orina espumosa desde el inicio del cuadro, sin hematuria, ni cambios en el volumen ni calibre del chorro de la orina, ni nicturia, ni haya fiebre, dolor torácico, dolores articulares relacionados con el cuadro clínico. En las últimas semanas con disnea de esfuerzo, por lo que es redireccionado desde la consulta externa de nefrología al servicio de urgencias. A nivel de la revisión por sistemas, a nivel respiratorio, el paciente lo positivo, lo único que denomina es un dolor en el hemitórax derecho, que empeora con la digitopresión. A nivel gastrointestinal comenta distensión abdominal desde hace aproximadamente 2 meses, de manera intermitente, sin cambios en el hábito intestinal y niega episodios eméticos y náuseas. Geniturinario, paciente que presenta poliuria y edema escrotal desde el inicio del cuadro, con aproximadamente una duración de 2 semanas, pero que en el momento no lo presenta. Antecedentes: a nivel patológico, síndrome nefrótico con biopsia a los 14 años que no trae ni reporte ni recuerda resultado. Hospitalización a los 14, 15 y 18 años por síndrome nefrótico. Y a nivel de medicamentos, el paciente usó ciclofosfamida más corticoide entre los 15 y 18 años, también con warfarina 7.5 miligramos día, que este nunca lo suspendió. Toxicológico: consumo de alcohol cada fin de semana y niega consumo de sustancias psicoactivas. A nivel quirúrgico niega. Traumatológico, alérgico, transfusionales y familiares, no presentaba ningún tipo de antecedente. Y a nivel sexual, múltiples parejas en el último año. En el examen físico, los signos vitales de nuestro paciente tiene una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 19 respiraciones por minuto, 117,69 de presión arterial, temperatura 36,2, saturando 95% y una FIO del 21, con una glucometría de ingreso de 109. A nivel del examen físico, cabeza y cuello, presentábamos una pupila normoreactiva a la luz, esclerosis ictérica, mucosa normocoreada y húmeda, pero presentaba un edema palpebral bilateral, y en cuello simétrico con algo de ingurgitación yugular grado 2. A nivel de tórax, asilo, grandes rasgos, paciente no presentaba ninguna alteración anatómica, y a nivel cardíaco no presentaba ninguna alteración en la auscultación, pero pulmonar, sí en base se escuchaban crépitos. A nivel abdominal, sin lesiones visibles, blando, depresible, no oloroso, no hay signos de lesión peritoneal. Y a nivel de extremidades, positivo, edema en miembros inferiores grado 2, con fobia. Neurológicamente, el paciente no presentaba focalización ni alteración de la sensibilidad y se presentaba alerta, consciente y orientado en tiempo, espacio y persona. Entonces, estás en el servicio de urgencia, están pasando la ronda académica y te preguntan cómo se debe enfocar el paciente. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es abordar al paciente con edema y anasarca. Entonces, el edema, ¿cómo lo vamos a definir? Como toda expansión de volumen intersticial en la cual se produce una hinchazón palpable. Esa hinchazón es palpable y es visible clínicamente después de que se supera 2,5 a 3 litros. Sin embargo, esta definición puede ampliarse mucho más. Podemos dividirlo entre un edema celular donde el líquido se acumula dentro de la célula, o un edema intersticial donde el espacio intersticial es el que está comprometido. La nasarca es una acumulación generalizada ya de ese líquido grave, pero dentro del espacio intersticial. Cuando siempre hablamos del edema, nos vamos a los principios. Principio clásico de Starling, que no es más que eso. Cuando estudiamos fisiología nos decían, hay 4 presiones las cuales me regula el volumen a nivel tanto intersticial como a nivel intravascular. Son dos en cada uno. Uno me va a mantener el volumen, me va a mantener ese volumen dentro del vaso, ¿listo? Que va a ser básicamente esa presión oncótica, ¿listo? Y la presión intersticial, que de la la presión hidrostática intersticial, que es la que me va a devolver como tal a eso al vaso. Y la otra van a ser la presión intersticial intravascular, que es la que me va a tratar de sacar ese líquido del vaso, y la presión oncótica
a nivel intersticial, que es la que me va a dominar eso. Esto anteriormente pues era lo más utilizado y era lo que nos explicaba cómo era la fisiopatología del edema. Sin embargo, a raíz de que se dieron cuenta que los pacientes con nefropatías realmente eran lo que más se disimulaba dentro de esta situación del principio clásico de Stanley y que los demás órganos afectados utilizaban mucho lo que era la parte de la difusión de líquidos a través de los vasos linfáticos. Todo esto del principio clásico de Stanley se fue cayendo poco a poco. Además de que esto solamente venía desde las vénulas hacia las arteriolas, desde un punto proximal hacia un punto distal, y que realmente no explicaba totalmente la fisiopatología. Entonces comenzaron a revisarlo. Dijeron, bueno, hagamos otro principio revisado de Starling, donde acá sí ya comienza a entrar la parte de importancia del glicocálice. Entonces, el glicocálice, esa parte de carbohidrato que está sobre la membrana, que me ayuda obviamente a mantener la parte la parte eléctrica como tal de esa célula, ¿cierto? Y que en este caso hay un espacio que está entre la parte intersticial, ¿cierto? Y el glicocálice, ese espacio está ahí que se llama intraglicocálice, o sea, ahí dentro de ese espacio. Que básicamente esa presión de ahí es de cero. Esta que me ayuda a regular mucho va a ser la presión oncótica. Es decir, la presión entre el espacio en el glicocal y la presión oncótica es de cero. Aquí realmente no hay presión y por eso se va a tratar de mantener siempre el líquido dentro del espacio intravascular. ¿Qué va a pasar? Si hay un daño del glicocalis, obviamente ese espacio se va a perder, generando que haya una difusión de manera abrupta de las proteínas hacia el espacio intersticial y con eso obviamente va a generar mucho más edema intersticial. ¿Listo? Es por esto que hay muchas explicaciones de que realmente si yo tengo un paciente con edema y le meto albúmina y tengo un daño en glicocali, pues no haría nada, porque hay una difusión de proteínas hacia el espacio intersticial y con eso voy a perder muchas más proteínas y generando empeoramiento de ese edema. Entonces, si yo tengo un edema, dentro de su fisiopatología tengo cuatro pilares. Uno, puede ser un aumento de la presión hidrostática venosa, es decir, un filtrado de ese líquido intersticial que puede ser provocado por una falla cardíaca, una pericarditis constrictiva o por complicaciones a nivel venoso, insuficiencia venosa, tromboflebitis o trombosis venosa. Puede haber una disminución de la presión oncótica plasmática, es decir, una disminución como tal, ya sea de la parte de las proteínas que se estén formando o que estén perdiendo demasiado, como por lo menos formando a nivel de hepatopatías crónicas, de catabolismo y síndrome de malabsorción o síndrome nefrótico donde estoy perdiendo demasiada proteína. El aumento de la permeabilidad capilar. Hay proteínas en el espacio intersticial que era lo que obviamente esto va a generar, va a ser generado por el daño glicocálice y puede ser por fármaco, tóxico, infecciones, especialmente en pacientes sépticos donde se ve demasiado este tipo de fisiopatología. La disminución de la reabsorción linfática. Básicamente no puede entrar ese líquido intersticial a nivel de los capilares, ya sea por linfedema idiopático o un linfedema secundario, ya sea por trombosis o por básicamente obstrucción, perdón. Dentro de las causas del edema son muchísimas. Entonces, falla cardíaca, síndrome nefrótico, hay además un poco más localizado, como obstrucciones venosas, deficiencias nutricionales, complicaciones a nivel medicamentoso, relaciones alérgicas, a nivel farmacológico, bloqueadores de canales de calcio. Muy importante esto desde el punto de vista de los pacientes, obviamente crónicos que estamos manejando con antihipertensivos de este grupo, porque generan, obviamente, te pueden consultar diciendo que están generando edema a nivel de miembros inferiores y que son pacientes que pueden incluso suspender la terapia a raíz de esto. Entonces, ustedes sabían que existen teorías fisiopatológicas relacionadas con lo que tiene nuestro paciente. Entonces, si yo tengo un paciente dentro de ese componente del antecedente, me da a entender que hay dos hipótesis importantes que me pueden explicar su edema. Uno es la hipótesis del subllenado, que no es más que ese daño renal, ¿listo? Provocado por la patología que tiene el paciente, que genera una proteinuria bastante marcada, que esa proteinuria me hace perder albúmina, la albúmina que es la que me mantiene la presión oncótica, que va a estar disminuida, y esto me va a generar obviamente un shift entre el espacio intravascular y el fluido que va hacia el espacio intersticial que esto de primera instancia me va a formar edema, pero también hay una disminución como tal del volumen plasmático, del volumen de plasma también, me va a bajar la presión arterial, me genera hipotensión ortostática y esto obviamente el cuerpo va a tratar de restaurarlo generando aumento de renina, norepinefrina, aldosterona, ¿cierto? Con el fin obviamente de regular esa parte de la presión y de mantener esa tensión arterial de manera adecuada. Pero esto me va a provocar
disminución de la filtración glomerular, disminución de un aumento de la absorción de sodio a nivel, obviamente, del túbulo contorno proximal y distal y reabsorbiendo agua. Con esto restauro, obviamente, el flujo plasmático, aumento el flujo del espacio extravascular, pero aún así esto va a empeorar el edema. Dentro de la otra hipótesis se está hablando de la hipótesis del sobrellenado, que no es más que ese daño renal asociado a proteinuria, donde esa proteinuria va a eliminar plasminógeno. Ese plasminógeno eliminado, ¿cierto? Se va a convertir en plasmina por medio de este receptor que está acá, que va a estar dentro de las células principales del conducto cortical. Eso se llama receptor de uroquinasa tipo activador de plasminógeno. Esto que se convierte en plasmina, la plasmina va a desplazar el dominio gamma de el ENaC, del receptor ENaC, que es ese canal de sodio epitelial que se encuentra a nivel de este túbulo y ese ENaC abierto pues me va a generar retención de sodio y va a generar el empeoramiento del edema. Esta es la hipótesis del sobrellenado. Entonces, cuando yo tengo un paciente con edema, ¿qué debo hacer? Primero, identificar la clínica. Si te están anasarca o es un edema. ¿Cómo está ese edema? ¿Es un edema simétrico, es bilateral, es un edema simétrico, es unilateral? Y con esto yo me voy enfocando. Por lo menos si tengo unilateral y tengo fiebre, miro al paciente. Bueno, este paciente tiene fiebre, es unilateral, es asimétrico, puede tener una difusión de tejido blando, o puede ser una trombosis venosa profunda si de pronto no tiene fiebre, si es un paciente que tiene hipoalbuminemia, tiene proteinuria, de pronto un nefrótico, de pronto un síndrome de mala absorción si no hay proteinuria, porque me estamos perdiendo, edema simétrico y bilateral que tenga incurgitación yugular, síntomas congestivos tisulares e intravasculares, y pues signos de falla cardíaca asociados, pues ahí sí nos vamos dentro de esa etiología, o un paciente que tenga estigmas de hepatopatía crónica, hipertensión portal, es otro paciente que debemos considerar cirrosis. Entonces siempre los estudios que voy a solicitar, sí o sí, tienen que venir desde el enfoque de mi sospecha clínica. Hay estudios iniciales, claro, como por lo menos estos que están acá, se los puedo pedir a cualquier paciente, hemograma, glicemia, creatinina, electrolito, función hepática, un análisis TSH. Pues mirando obviamente la parte del estado inicial del paciente, medio interno. Pero sin embargo, si yo tengo un paciente que tiene edema en miembros inferiores, unilateral, asimétrico, pues listo, ecografía de miembros inferiores, sospecho de una trombosis venosa profunda, o si tiene fiebre, eso está caliente, tiene signos de flogosis, ahí también ecografía de parte blanda. Sin embargo, pues los pacientes, dependiendo de eso, pues también tengo que buscar las causas que puedan ser secundarias a eso. Que tenga un compromiso hepático, ¿listo? Que tenga un compromiso renal, entonces albuminuria, proteinuria, o sea, proteinuria 24 horas, un perfil inmunohematológico, NT-proBNP, prueba de embarazo, porque es importante para también incluso indicar la parte del tratamiento posteriormente. Entonces, ¿qué le hicieron a nuestro paciente? Nuestro paciente realizaron primero un hemograma donde vemos esto, que realmente no hay un compromiso a nivel leucocitario, a nivel de la hemoglobina de 13,7, un hematocrito 41,8%, llama la atención el volumen corpuscular medio que da la tendencia hacia la microcitosis. Y a nivel del perfil lipídico, obviamente tenemos un colesterol elevado, tenemos un LDL fuera de metas, un triglicérido elevado también, con una creatinina en 1,3, un BUN en 9,4 y la albumina en rango de severidad y grave, que es 1,89. Tenemos un perfil inmunorreumatológico donde tenemos ANAS en 1,80, patrón anular fino con anti-DNA de negativo, un C3 y un C4 que no está consumido y una proteinuria completamente franca en 10.425 miligramos en 24 horas. Y una ecografía biourinaria que solamente mostraba que era una enfermedad renal de tiempo indeterminado. Entonces, si yo tengo un paciente con proteinuria, ¿qué debo hacer? Tengo que mirar de dónde viene esa proteinuria. ¿Esa proteinuria viene de origen tubular o viene de origen glomerular, a pesar del antecedente que ya tiene? Entonces el paso inicial es, primero detecto proteinuria. Lo primero que hago es un uroanálisis. El uroanálisis lo que me hace es a través de una tira reactiva detectar si el paciente tiene proteinuria y no. Y tiene obviamente estos dos principios. El principio de Pin Stick, que básicamente es tener un indicador estable que se una a esa proteína, forman un anión, un indicador y hacen el complejo de ese colorante con la proteína y me lo suman, obviamente dependiendo de la cantidad de esas uniones a nivel de la tira reactiva. Y lo otro es la inmunoquímica. La inmunoquímica lo que me hace es una zona conjugada, tengo una zona de separación y una zona de detección. Pero esto es lo que me genera es una cuantificación como tal de qué tanto se unen esa formación de complejos anticuerpos Gol con albúmina y a nivel de que esa unión se comienza a generar de manera compuesta, va a generar una detección
como tal de esa tira. Pero estos principios son semi-cuantitativos. Con esto no puedo asumir solamente un diagnóstico. Por eso debo ir a confirmar y cuantificar. Entonces, por eso existen lo que es el Procrea, existe lo que es la microalbuminuria, existe la proteína en 24 horas, y cada uno de ellos va a tener un rango diferente para ti decir qué es una proteína elevada, una proteinuria elevada, que es una microalbuminuria elevada, que es una microalbuminuria moderadamente elevada, o que es una proteinuria en rango nefrótico, o lo que se denomina rango subnefrótico. Entonces, cuando yo tengo una proteinuria en rango nefrótico y tengo una relación microalbuminúrica, tiene que ser por encima de 2.200 miligramos por gramo. Igualmente, excreción de albúmina en 24 horas, 2.200 por encima, y ya en una excreción de proteínas en 24 horas o una recolección de proteínas en 24 horas, tiene que estar por encima de 3.5 gramos o 3.500 miligramos, que en este caso es donde nos vamos a enfocar con nuestro paciente y que fue lo que le realizaron. Entonces, primero detecto, luego confirmo y luego me hago la pregunta, ¿esta proteinuria es persistente o es transitoria? Esto realmente dentro de la literatura te dice que debes repetir de 2 a 3 ocasiones durante un periodo más o menos de 3 meses. Entonces, a raíz de esto, tú tienes que mirar si el paciente se normaliza, ¿listo? Entonces, es una transitoria, si de pronto pasó por un cuadro infeccioso, tuvo fiebre, ejercicio intenso, si tuvo hipotensión ortostática. Pero si se mantiene elevada, es persistente, yo tengo que determinar el origen. Entonces, aquí es donde se juega mucho lo que es la parte del sedimento urinario, cómo está el proteinograma urinario. Habla mucho también de las pruebas claves con respecto a las proteínas en orina asociadas a la electroforesis, pero lo más importante es que sepamos cuál es el origen basado en la proteinuria. ¿Es una proteinuria tubular? ¿Es una proteinuria glomerular? ¿Es una proteinuria perrenal por sobrecarga o overflow? ¿O es una proteinuria urológica por parte porrenal? Y estas son las etiologías, porque cada una de ellas me va a englobar desde el punto de vista etiológico. Entonces, por ejemplo, tengo una proteinuria glomerular, un daño del glomérulo por compromiso de macromolécula, entonces en este caso, pues estoy perdiendo albúmina de manera importante, nefropatía diabética, glomerulopatía, enfermedades sistémicas. A nivel tubular, tengo un glomérulo intacto, pero hay un compromiso de los túbulos. Entonces, son proteínas de bajo peso molecular que tengo que estar asociados. Entonces, ahí tengo que mirar que no tenga un compromiso a nivel de tubular agudo, obviamente necrosis tubular aguda, síndrome de Fanconi, enfermedades sistémicas o renal, proteínas de la vía urológica, infección de tracto urinario, nefrolitiasis, tumores vesicales, o perrenal, donde ese riñón lo estoy saturando con una proteinuria masiva, que esto normalmente va a asociarse a un mieloma múltiple, hemólisis intravascular o rhabdomiolisis. Nuestro paciente, compromiso glomerular, por un daño glomerular asociado a un síndrome nefrótico, porque ese es el antecedente importante que tenemos dentro del diagnosticado. El síndrome nefrótico es un síndrome clínico, ¿listo? Que se caracteriza por una proteinuria masiva que puede ser dada por una enfermedad renal intrínseca o puede ser secundario. Esto es por un aumento de la permeabilidad a través de la membrana basal asociado a un daño de ese glomérulo y se caracteriza por una tríada importante. Paciente que tiene un edema, ¿listo? Tiene hipoalbuminemia y tiene hiperlipidemia. Pero para nosotros saber estamos ante un síndrome nefrótico, tengo que, obviamente, descartar que no sea una proteinuria solamente el rango nefrótico. Son cosas totalmente distintas. La proteinuria solamente es un criterio de laboratorio cuantitativo, es decir, solamente contener una excreción de proteína en 24 horas por encima de 3.5 gramos, un procrea por encima de 3.5, pues eso es una proteinuria en rango nefrótico. Pero el síndrome nefrótico es un paciente que constela signos y síntomas, que ahí es donde viene la definición de síndrome. Entonces, la proteinuria en rango nefrótico, tengo una hipoalbuminemia, tengo un edema generalizado, tengo hiperlipidemia y lipiduria. Esto es clínicamente obviamente evidente, tengo que asociarlo a las pruebas del laboratorio que me van a ayudar a reenfocar este síndrome y va a demostrar que realmente desde el punto de vista fisiopatológico no solamente es una lesión del glomérulo a la cual tengo proteínas en orina, sino que demuestra que estas proteínas han generado o han descompensado toda la parte homeostática del cuerpo. Entonces, hay una distribución por causas dentro del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico puede ser por una patología glomerular primaria, ¿listo? Pero también hay causas secundarias. Tengo una nefritis lúpica, una diabetes nefrogénica, tengo una nefropatía diabética, tengo una nefropatía por IgA, amiloidosis u otras causas. Pero entre la parte primaria podemos tener anormalidades glomerulares menores, nefropatía membranosa, esclerosis focal segmentaria o glomerulonefritis membranoproliferativa, ya sea tipo 1 o tipo 3. Pero a medida que la edad va avanzando, va cambiando ese contexto clínico
de la etiología. Por lo menos en la edad pediátrica lo más común es el síndrome nefrótico asociado a cambios mínimos, que también dentro de la otra etiología secundaria, dentro de la etiología primaria, pero en segunda instancia está la glomerulosclerosis focal segmentaria. Pero a medida que avanza, comienza a aparecer la nefropatía membranosa, que tiene una gran predilección a partir de los 30 años en adelante. Inclusive se comienza a pensar que tiene mayor presentación después de los 50 años. Pero sin embargo, está dentro de las causas importantes a tener en cuenta. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad de cambios mínimos donde hay un daño a los povocitos, tengo una glomerulonefritis membranosa con anticuerpos que atacan a los povocitos y tengo una diabetes, una hiperglicemia crónica, si tengo una glomerulosclerosis focal segmentaria con una lesión endotelial y epitelial y que tengo también otras causas secundarias o primarias, lo importante es dañar el glomérulo. O sea, esa es la fisiopatología central. Daño el glomérulo que me va a generar un aumento de la permeabilidad de esas proteínas. Ese aumento de la permeabilidad de las proteínas me va a llevar a una pérdida excesiva de esas proteínas plasmáticas, que si hay una pérdida de esas proteínas plasmáticas, no solamente va a ser albúmina, sino también voy a tener pérdida de proteínas anticoagulantes, antitrombina, proteína C y S, que básicamente me van a generar ese desbalance entre las proteínas procoagulantes y las que son anticoagulantes, generándome un estado de hipercoagulabilidad. Y las complicaciones, una de las complicaciones más comunes de este síndrome es el riesgo de enfermedades tromboembólicas. Pero como tengo una proteinuria importantemente marcada, voy a perder albúmina. Esa albúmina va a generar una disminución de la presión oncótica que de por sí me va a generar un edema, va a generar anasarca, pero también generará un estímulo hepático compensatorio dado que se está perdiendo esa cantidad de proteínas, aumentándome la formación de lípidos y que una de las complicaciones obviamente importantes acá va a ser la lipiduria asociada a cilindros grasos de tipo Cruz de Malta. ¿Existe un riesgo cardiovascular aumentado en estos pacientes? Sí, básicamente generar esa nefrotoxicidad lipídica, ya sea por alteraciones de los fingolípidos, elevación de la parte de los lípidos y de las lipoproteínas, obviamente generando oxidación de esos ácidos grasos y generando ese desbalance entre la pérdida de proteína y el aumento de la formación de lípidos, genera nefrotoxicidad lipídica, que me va a provocar una injuria glomerular persistente, aumentándome la proteinuria, empeorándome obviamente la injuria de los povocitos, aumentándome más la parte inflamatoria y una proliferación mesangial persistente, que adicionalmente va a generar también una injuria del túbulo intersticial porque va a haber aumento de proteinuria, va a haber aumento de inmunoglobulina y de inflamación a nivel renal que va a priorizar esa enfermedad renal durante el tiempo. Pero asimismo, si yo tengo un síndrome nefrótico y me progresa una enfermedad renal, esto obviamente me va a aumentar el riesgo de presentación de complicaciones a nivel cardiovascular. Los pacientes con síndrome nefrótico ya de entrada tienen riesgo de aterosclerosis, infarto agudo de miocardio, de stroke y de generar también otras complicaciones a nivel renal que son las que estamos acá mencionando, pero cuando se asocia a una enfermedad renal crónica, ya obviamente la presentación de estas complicaciones a nivel cardiovascular es mayor. Entonces, ¿cómo debemos abordar un paciente con síndrome nefrótico? Historia clínica, exploración física, antecedentes clínicos y exploración física, ya sea buscando diabetes, lupus, VIH, medicamentos, infecciones. Siempre valorar la parte urinaria. El uroanálisis es una cosa fundamental e importante. La muestra de orina en 24 horas para cuantificar esa proteinuria que esté en rango nefrótico por encima de 3,5. Exámenes complementarios sanguíneos, albúmina, hemograma, perfil lipídico, creatinina y boom. Estudios serológicos como ANAS, complementos, electroforesis e inmunofijación de proteínas séricas, cadenas ligeras, libres séricas, anticuerpo contra los receptores de fosfolipasa 2 en este contexto, obviamente una membranosa, serología para sífilis, serología para hepatitis B, hepatitis C, determinación de globulina porque hace parte de un diagnóstico diferencial y sobre todo también biopsia renal que nos ayudará a confirmar el diagnóstico. Pero siempre, siempre debemos mirar en un análisis del sedimento. Tengo que mirar, tengo un sedimento activo, tengo una proteinuria en el paciente, tengo piuria, tengo hematuria, cómo son los cilindros, porque a raíz de esos cilindros yo me puedo enfocar cuál es la patología que tiene el paciente. En este caso, pues mi paciente no tiene un síndrome nefrótico, tengo que ir a buscar por lo menos cilindros, obviamente, grasos relacionados con esta patología, vacuolares, por lo menos también podemos presentaciones a nivel de otras causas como la glomerulonefritis proliferativas o necrotizantes, como en el caso de un cilindro eritrocitario, o que tenga una hematuria a nivel glomerular, ya eso a nivel del rango del síndrome nefrítico. Pero sin embargo, siempre debo mirar en el nefrótico
por lo menos este tipo de cilindros, para poder yo considerar y guiar, obviamente, mucho más allá de la etiología y poder confirmar lo que yo estoy sospechando. Entonces, ese es mi paciente. Proteinuria en 24 horas por encima de 10.000, colesterol total de 353, LDL en 264, triglicéridos en 268 y una hipoalbuminemia totalmente franca. ¿Qué sucede? Yo en este caso, ¿qué debo hacer? Debo mirar cuál es la etiología de ese síndrome nefrótico. Pero este mi paciente le hicieron un análisis también. Esto, un análisis que me habían reportado como normal. Sin embargo, cuando uno analiza este análisis, dice, bueno, está amarillo claro, tiene titrón negativo, pero ojo, una proteinuria a nivel de uroanálisis, una tira reactiva totalmente franca, tiene una glucosa en 100, hay hematuria, a pesar de que es microscópica, hay hematuria, hay un sedimento activo, tenemos leucocituria, tenemos cilindruria, a pesar de que no especifican qué había, pero hay bacterias en una sola cruz que realmente es totalmente significativo en este momento, pero este paciente es importante analizar ese uroanálisis porque me está diciendo que hay un sedimento activo en este momento. Entonces, ¿qué se le hizo al paciente anteriormente a esta hospitalización? Entonces, en la evaluación previa, el paciente, pues, nació en el 2005, en octubre de 2018, debutó a los 13 años con esteroide, debutó a los 13 años, perdón, y le dieron esteroide oral y le dieron ingreso. A nivel de lo que era el 7 de diciembre de 2018, él ingresa nuevamente por una recaída con anasarca, hipertensión, signos de congestión y una hipovolemia severa en 0,75 gramos por decilitro. Ese 17 de diciembre, es decir, 10 días después, el paciente pasa de un Procrea de 12,3 a 2,99 y le dan ingreso con prednisona de 60 por 6 semanas y le dieron un plan de una biopsia renal ambulatoria para confirmar el diagnóstico y, según esto, la etiología de ese síndrome nefrótico. En enero de 2019 la mamá suspende los esteroides porque no había sido, porque no ser prescrito por EPS, pero es más porque hay un problema administrativo. Entonces el paciente en el 2019 nuevamente le reingresa. El paciente reingresó el 8 de febrero, que básicamente presentó anasarca, estaba con oliguria, hematuria, hipertensión arterial. El paciente tenía una albúmina en 2,2, un colesterol en 573, una creatinina en 0,77 y en ese momento el paciente era pediátrico y le dieron una infusión de albúmina de 40 gramos más furosemida IV. Y reiniciaron el manejo con corticoterapia porque ellos estaban sospechando en este contexto, al ser un paciente pediátrico, una síndrome nefrótico asociado a una enfermedad de cambios mínimos, dado que anteriormente había mejorado con los esteroides. Entonces, dentro del manejo integral del síndrome nefrótico tenemos esta situación. Debemos mejorar la proteinuria, debemos mejorar el edema, obviamente la hipertensión asociada a la parte del edema, pero sobre todo es por las modificaciones del cambio del estilo de vida. Hacer restricción de sodio, restricción moderada de proteínas, una dieta cardiosaludable, la parte de alcanzar un peso adecuado, suspender el tabaquismo, reducir el consumo de alcohol. Y sobre todo también de estos los pilares del tratamiento farmacológico, los IEC, los inhibidores del sistema renina angiotensina aldosterona, que son antiproteinúricos, son importantes dentro de este punto del eje del tratamiento, los diuréticos que hacen parte del manejo del edema y algunos fármacos que no bloquean este sistema, pero también tienen algún efecto antiproteinúrico, pero ya de como en segunda instancia, como son los bloqueadores de canales de calcio, que tienen un poco de efecto menor, pero aún así está escrito dentro de la literatura. Y sobre todo el tratamiento de soporte. ¿Cuál es la enfermedad que tengo el paciente? ¿Qué debo darle? Pero para yo darle ese manejo de inmunosupresión a ese paciente y decidir cuál darle, debo también hacer un tamizaje de infecciones ante el tratamiento. Que mi paciente no tenga una tuberculosis activa, que no tenga una hepatitis B oculta, que no tenga una hepatitis C replicándose, que no tenga un VIH, que no tenga estrongiloide. ¿Listo? Porque si no suprimo a mi paciente con este tipo de infecciones, voy a generar una complicación dentro de su evolución, obviamente activando cada una de estas patologías y esto va a ser catastrófico, llevándome a una muerte temprana. Y sobre todo, que asociada a muchas de estas inmunosupresiones, vamos a dar quimioprofilaxis. Entonces, dando corticoide, que es una de las indicaciones para dar inhibidores de bomba de protones, tipo fosfonato, como una de las complicaciones asociadas a la osteoporosis, una protección gonadal, principalmente en los pacientes que están con el uso de ciclofosfamida, que realmente vamos a asociarlos y que están dentro de esa etapa reproductiva, esa etapa fértil y que quieren tener hijos, obviamente esto hay que tenerlo en cuenta en conjunto con ginecología, y el trimetoprim sulfametroxazol.
que básicamente me ayudará mucho a la parte de neumocitis giroveshi en pacientes que usan dosis alta de prednisona o usan unos agentes como rituximab o ciclofosfamida. Y sobre todo el manejo de lipidemia. Manejo de lipidemia asociado al riesgo cardiovascular del paciente. Esto es realmente importante. La guía dice que a todos los pacientes, pero siempre dentro de las revisiones de la bibliografía dice pacientes con alto riesgo cardiovascular o morado riesgo cardiovascular, iniciarle manejo con estatina porque realmente en estos pacientes, como ya lo vimos, hay un alto riesgo de complicaciones a nivel de parte cardiovascular. Entonces la terapia diurética hay que guiarla, ¿listo? Y es asociado a eso el edema. Una vía de la prominencia urinaria que ya lo explicamos, que básicamente la activación del ENaC, una vía de la bomba de sodio-potasio, una vía inflamatoria asociada a las citoquinas y células inmunes, y la vía peptidonatiurético, que es ese efecto disminuido de ese peptidonatiurético en la médula interna, que me va a generar disminución de la excreción de sal y agua, y con esto empeoramiento del edema. Entonces, cuando nosotros hablamos de terapia diurética, pues tenemos varios tipos de diuréticos que nos ayudan muchísimo esta parte. Tenemos los ISGLT2, tenemos los inhibidores de anhidrasa carbónica, los diuréticos de ASA, los diuréticos tiacídicos, los bloqueadores de los canales del ENaC o los valtanes, e incluso los antagonistas de los mineralocorticoides que ayudan a esa terapia diurética. Pero cuando tenemos un síndrome nefrótico, primero tenemos que decir, bueno, este edema es del inicio de la enfermedad o en recaída. Sin embargo, ambos se deben manejar. Primero evalúo la hipovolemia, porque a pesar de que el paciente esté con síntomas de congestión, que esté con edema y eso y todo, pero el paciente puede estar hipovolémico. En este caso, puedo dar bolos a este paciente, instalarlo con bolos con líquido tipo isotónico y con eso mejorarlo y después manejar el edema. Pero si mi paciente no tiene signos de hipovolemia, sino que es un edema leve, un edema moderado, independientemente del tipo de edema, ahí sí le inicio terapia diurética. Entonces, el primer diurético que vamos a usar es el diurético de asa, furosemida. Incluso hay literatura que llevan hasta dosis hasta de 1500 miligramos de furosemida en 24 horas y uno siempre está, obviamente, tratando de generar esa infusión de esa dosis de furosemida y visualizando siempre que mi paciente esté orinando más de 150 o 200 mililitros por hora. Si mi paciente realmente no ha llegado a ese tipo de meta y siento que se te puede estar quedando, ahí sí, listo. Pum, voy a una segunda instancia, comienzo a mirar otro tipo de terapia diurética, le sumo inhibidor de anhidrasa carbónica, le sumo paciente con terapia tiacídica, le sumo antagonista mineralocorticoide y también puedo sumarle ISGLT2, no todo al tiempo, sino ir sumándole progresivamente. Incluso hay alguna predicción de sumar varios al mismo tiempo con el fin de generar también un bloqueo tubular a niveles diferentes y con eso comenzar a compensar toda esa parte. Lo primero que recomiendan es bloqueo LASA y bloqueo posteriormente el distal, es decir, con tiacídico, posiblemente bloqueo el proximal con los niveles de anhidrasa carbónica, le sumo mineralocorticoides, pero en este caso, a nivel del síndrome nefrótico, los mineralocorticoides están dentro de la predilección que realmente si lo damos o no lo damos, sino que le podemos dar bloqueadores del ENaC también. Entonces, dentro de los bloqueadores del ENaC podemos dar ese tipo de fármaco con el fin de mejorar esa terapia diurética y ese bloqueo tubular. Ya si ese bloqueo tubular no funciona, tengo una refractariedad a este tipo de tratamiento, la albúmina a nivel de la evidencia del adulto es realmente muy pobre y pues está dentro de la situación de que podemos usarlo y que podemos no, y también pues la parte de la solución hipertónica del paciente con edema. Sin embargo, pues la albúmina, digamos que la evidencia es arrasando, primero, uno, que mi paciente haga natriuresis o que aumente la diuresis, pero eso es solamente un efecto diurético y es un efecto a corto plazo. Incluso dentro de los estudios, entonces uno de los estudios que se realizan en 2012, un número de 24 pacientes de síndrome nefrótico con enfermedad renal crónica con una proteinuria en rango nefrótico y que tenían una albúmina por debajo de 3 con una creatinina de 2,2 a nivel del promedio. Se comparó la furosemida de 40 miligramos y se dio furosemida más albúmina 10 gramos al 20%, donde el efecto que precisamente se vio fue a las primeras 6 horas, pero después en las primeras 24 horas, cuando se comparó, daba lo mismo si tú dabas albúmina con furosemida o dabas furosemida sola. Entonces, todos los estudios van a eso: pérdida de peso, natriuresis, diuresis del paciente, pero no hay un efecto a nivel de que me disminuye estancia hospitalaria, me disminuye mortalidad, que son obviamente OCOMEX y también
componentes importantes para nosotros visualizar y dar una terapia que me debe cambiar, me debe cambiar conducta y que realmente me haga algo positivo al paciente. Entonces, ¿qué ocurrió con nuestro paciente? Nuestro paciente mejoró con esa terapia que le dieron a nivel de pediatría. Una lenta mejoría del edema, pero alcanzó a bajar hasta 44 kilos. Se estaba pensando en el ingreso con corticoterapia en monoterapia, pero el pediatra dijo, bueno, ¿y cuál es la causa? ¿Debo realizar biopsia en este paciente? Entonces, la biopsia renal es el gold estándar en patología glomerular. O sea, hacer una adecuada biopsia para nosotros es importante. Primero, para mirar el tamaño. Generalmente se necesitan alrededor de 8 a 10 glomérulos, pero más de esto es lo necesario para nosotros decir que es una biopsia con adecuada interpretación. Pero tenemos tres diferentes métodos de análisis para nosotros decir cuál es la probable etiología que tiene el paciente. Entonces, dentro de la microscopía de luz hay una evaluación morfológica inicial que van a ser las tinciones, ¿cierto? Que para evaluar la actividad y cronicidad, la inmunistoquímica para detectar inmunoreactantes con este fin, mira si no hay depósitos de proteínas, si hay que detectar antígenos dianas, y microscopía electrónica que me caracteriza ubicación, característica de los depósitos, extensión del borramiento de los pocitos, alteraciones de la membrana basal glomerular. Entonces, si ya mi paciente tiene biopsia, revisémosla. Tiene una biopsia a nivel de la adolescencia. Listo. Y la encontramos después de revisar toda la historia clínica, encontramos la biopsia, donde fue realizada a los 14 años en el año 2019. Dentro de la descripción macroscópica de esta biopsia, era procedente del Centro Médico de Imbanaco, para su estudio de microscopía de luz, reciben 4 cilindros de tejidos blandos y blancos, donde la descripción microscópica en ese corte, teñido de hematocina y dioxina, paz plata, metanina y tricrómico, observaban un tejido renal corticomedular con 3 arterias de tamaño interlobulillar y 112 glomérulos, mucho más de lo que necesitábamos, pero era lo que realmente había estado. Tres globalmente esclerosados, uno con esclerosis global y una segmentaria del penacho glomerular. ¿Qué era lo importante? Había una aparición de spike holes difusos y globales. Spike holes básicamente es el hundimiento de las espigas, ¿listo? Las espigas que están dentro de esa membrana basal glomerular donde se acoplan esos inmunocomplejos. Esos inmunocomplejos entran, generan un espacio, un hueco a ese nivel y la membrana basal con tal de englobar esos inmunocomplejos y esos anticuerpos con el antígeno, genera una aparición de espigas, ¿listo? Eso es lo que se denomina spike holes, muy sugestivo de patologías como nefropatía membranosa. Hay escasos glomérulos que presentan hiperosmolaridad mínima y no se observan semilunas, es decir, no es una glomerulonefritis rápidamente progresiva en ese momento, leucocitos, carioresin y depósitos subendoteliales, y hay algo de fibrosis intersticial y atrofia tubular leve. Los túbulos estaban conservados, presentaban dilatación focal y había pérdida del borde del cepillo con leve infiltrado inflamatorio mononuclear a nivel intraepitelial. Esto que está acá son los spike holes. ¿Listos? Son unas espigas asociados a esa penetración de los inmunocomplejos, generando ese hueco. Y la membrana basal glomerular lo que hace es, alrededor de esos inmunocomplejos, tratar de consumirlo dentro de su membrana, englobándolos, y por eso da esa especie de espigas. En la inmunofluorescencia, que se hizo unos cortes, se hizo tinciones a nivel de esa membrana basal glomerular. ¿Y qué se evidenció? Se evidenció una tinción granular en la membrana basal glomerular de la IgG4, muy sugestivo, con una fosfolipasa A2 que se realizó obviamente por tinción y salió positiva. Entonces, ¿cuál era el diagnóstico? El diagnóstico es un riñón nativo, ¿listo? Con una biopsia que presenta una glomerulonefritis membranosa con una atrofia intersticial y fibrosis leve, que en su vez la predominancia de su clase IgG4 y la positividad de fosfolipasa 2 me da a pensar que es una nefropatía primaria tipo membranosa, dado las características que ya tengo. Entonces, la nefropatía membranosa es una causa frecuente de síndrome nefrótico en adultos. Los pacientes con nefropatía membranosa van a presentar una proteinuria grave, presentan un edema, una hipoalbuminemia y una hiperlipidemia, es decir, un síndrome nefrótico franco. Es una glomerulopatía con características histopatológicas del depósito subepitelial, es decir, en membrana basal glomerular, en los pocitos, en ese espacio, se van a pegar los inmunocomplejos y van a engrosar posteriormente esa membrana basal glomerular, que era lo que les estaba comentando. Primero se hacen los spike holes, comienza a englobar esos inmunocomplejos, pero eso es con tal de regenerar nuevamente la membrana y eso va a generar un engrosamiento de esa membrana basal glomerular. La etiología en el 75% de los casos es idiopático y la remisión espontánea completa no se da en todos los pacientes, solamente en un tercio. Y más o menos del 30 al 40% de los pacientes va a progresar una enfermedad renal crónica.
Etiológicamente, la nefropatía membrana y fisiopatológicamente la nefropatía membranosa se habla de unas teorías. Por lo menos hay una teoría de los inmunocomplejos formados, que quiere decir que ya vienen unos inmunocomplejos, van a llegar a ser glómerulos, ya están preformados y se van a plegar en el espacio subepitelial. Esa es una. La otra es de los antígenos implantados, es decir, los antígenos se encuentran ya en el espacio subepitelial, pegados hacia la parte de la membrana del povocito, generando que los anticuerpos lleguen hacia allá y posteriormente se forman depósitos in situ de inmunocomplejos a este nivel. Tenemos también los autoantígenos povocitarios a nivel de la parte de los pedicelios del povocito, generan que los anticuerpos lleguen a ese nivel de membrana povocitaria y generan el depósito subepitelial de inmunocomplejos a ese nivel. Entonces, gracias a esto, comenzaron a investigar y comenzaron a decir, bueno, listo, hay varios estadios referentes a la nefropatía membranosa. Tenemos estadios de Eyden-Schultz, son 4 estadios. El estadio de Eyden-Schultz, entonces, primero, pues en el estadio uno realmente lo que hay es una aparición de los inmunocomplejos. ¿Listo? Aparición de los inmunocomplejos, que son estos azulitos, y realmente todavía la membrana basal glomerular no ha realizado como tal su acción de regeneración. Pero ya en el estadio 2 ya comienzan a tener los spike holes, ¿listo? Entonces estos inmunocomplejos generan los espacios, generan los huecos que se visualizan a nivel de la microscopía y con esto generan las espigas. Las espigas es tratar esa membrana basal de regenerarse y de englobar a esos inmunocomplejos y tragárselo dentro de sí mismo. Entonces ya cuando comienzan a generar ese englobamiento, ya estaría en un estadio 3 que ya hay una membrana basal glomerular engrosada, pero ya ese engrosamiento posteriormente generando esa parte inflamatoria persistente, me va a esclerosar esos espacios de la membrana basal. Entonces, dentro de los factores de riesgo hay muchísimos. Puede ser paciente diabético, puede ser un paciente con enfermedad autoinmune, infecciones, drogas, embarazo, genético, environment que puede ser ambientales, hipertensión, pero hay cuestiones genéticas importantes, principalmente a nivel de cromosoma 6, que es donde hay una predilección con la antígeno leucocitario humano, con los complejos de histocompatibilidad, principalmente esa clase 1, con el HLA-RA o el DRTQ y DP, y también los receptores de fosfolipasa 2, que es una de las etiologías más frecuentes a nivel de nefropatía membranosa. Pero cuando vemos todo junto, es básicamente una célula B, ¿cierto? Que va a tener es una diferenciación en una célula plasmática que genera autoanticuerpos. ¿Listo? Autoanticuerpos principalmente de receptores antifosfolipasados que son del 70% que son bases de IgG4 y de segunda instancia pueden ser los anticuerpos con anti-HSD7A y GG4 que van alrededor del 2,5%. Existen otros tipos de anticuerpos que van hacia diferentes espacios, pero como el más común es el antifosfolipasa 2, ellos lo que van a hacer es penetrar las células endoteliales, van a llegar hacia la membrana basal glomerular, llegarán hacia el espacio subepitelial, donde lo primero que van a hacer es plegarse al receptor de fosfolipasados, generando activación del receptor de C3A, de C5A y con esto, obviamente, generando antiacción de complemento para ataque complejo a la membrana. Esto a su vez me va a provocar que haya un aumento de la catexina L y disminución de la citodanina, comprometiendo toda la parte citoesquelética del povocito. ¿Listo? Y activación de la aspartático proteasa. Y que también me va a provocar una disminución del SO1 y con esto una disminución de las uniones de nefrina, comprometiéndome esa unión entre los povocitos y con esto obviamente generando que se comprometa tanto membrana basal glomerular y en este caso la lesión povocitaria y proteinuria, me va a generar la pérdida de albúmina en estos espacios, que es una de las situaciones importantes a nivel de la fisiopatología del síndrome nefrótico. Y en esto también ese ataque complejo a la membrana va a generar una disminución, una predicción de disminución de la autofagia, generándome una disminución de la formación proteínica de la nefrina y con esto provocándome persistencia de la fisiopatología de la nefropatía membranosa. Entonces, ese daño podocitario que se va a dar por el inmunocomplejos que están activando toda esa cascada inflamatoria en el interior de la célula, generándome más reacción, más cascada de estrés oxidativo, pues con esto va a generar perpetuación hasta comprometer toda esa parte del povocito y con eso el engrosamiento también de la membrana basal glomerular que va a esclerosarse y una enfermedad renal crónica posteriormente. Entonces, dentro de las asociaciones etiológicas del síndrome nefrótico, la fosfolipasa da dos receptores de la mayor prevalencia. Hay unas asociaciones raras, principalmente a causas secundarias, pero su subclase más común va a ser el IgG4.
Una de las cuestiones más importantes acá es que tiene unos anticuerpos séricos positivos siempre. Hay una forma de medirlo en sangre y con esto podemos evitarnos incluso hacer la biopsia. Pero hay diferentes tipos de asociaciones de estos tipos de anticuerpos con otras causas, por lo menos lupus, nefropatía membranosas asociadas, uso de AINES, sífilis y que muchos de ellos ni siquiera podemos medirlos en sangre. En nuestro paciente, como teníamos receptor de fosfolipasado ya visible dentro de la biopsia, esto es lo que vamos a mirar. Entonces, todo paciente con nefropatía membranosa, como ya vieron, hay unas causas secundarias, hay que ir más allá de esta biopsia. Entonces, nuestro paciente se realizó radiografía de tórax en la cual no se evidenció de que hubiera una patología asociada, ya sea sarcoidosis, ya sea lupus, que sea una patología intersticial que me ayude a pensar en otra cosa. No había dentro de esto una predilección y tampoco en el reporte radiológico. Historia de medicamentos que me ayuden de pronto a pensar o sospechar que esa nefropatía membranosa secundaria, no lo había. Anticuerpos. A pesar de que teníamos ANAS positivos con patrón granular fino de 1 en 80, realmente ya con una biopsia que me dice que tiene un receptor fosfolipasado positivo y que el paciente tiene esta característica y no tenía ninguna presentación clínica asociada para pensar en una enfermedad inmunorreumatológica, realmente se pensó que ese ANA en 1 en 80, que puede también presentarse en un gran porcentaje, casi del 15-70% de la población en general, lo dejamos básicamente como una situación de un hallazgo incidental acá de este paso y que se le dio más predominio a la nefropatía membranosa por fosfolipasados. Entonces, no hay nada del examen físico, enfermedad sistémica y examen y de historial, toda esta parte del perfil infeccioso crónico salió negativo. La ecografía renal solamente me mostró que había una patología renal de tiempo indeterminado y la tamizaje para malignidad no se realizó este paciente lastimosamente. Que a pesar de todo, nefropatía membranosa puede ser también una presentación de neoplasia. Medir fosfolipasa 2 en estos receptores, ¿lo puedo evitar la biopsia o puedo hacer previamente? Sí. Si yo tengo ausente, si yo tengo, yo tengo básicamente un paciente con síndrome nefrótico y sé que una de las situaciones más prominentes en este caso es fosfolipasa 2 como nefropatía membranosa, entonces la biopsia sí está ausente. Si mi paciente en este caso tiene receptores presentes, dependiendo de la función renal está normal, no voy a pensar en terapia inmunosupresora, no realizo biopsia. Pero si está presente, considero terapia inmunosupresora, voy a realizar biopsia. Pero si mi paciente está presente y tiene un curso inusual, hizo una neumonitis rápidamente progresiva, hizo una disminución de la tasa de filtración glomerular, hay anormalidades serológicas, hay una falla terapéutica, hay un síndrome nefrótico que persiste a pesar de la desaparición del receptor de fosfolipasa 2, pues en este caso sí voy a pensar en una biopsia renal. Entonces, gracias a esto, existen riesgos diferenciales para yo saber qué tipo de terapia voy a dar. Si es un riesgo diferencial de bajo riesgo moderado, alto riesgo o riesgo muy alto. Entonces, dependiendo de esto, yo voy a definir cuál va a ser la terapia en paciente. Bajo riesgo es un paciente que tiene una tasa de filtración por encima de 60, una proteinuria en rango subnefrótico con una albumina por encima de 3 y que realmente no hay una complicación asociada y que el paciente se manejó con antiproteinúricos por debajo de 6 meses y no hay un empeoramiento como tal de su función renal. Pero si mi paciente tiene una tasa por encima de 60, pero tiene ya una proteinuria en rango nefrótico, hay una disminución más del 50% después de 6 meses de antiproteinúrico y no cumple criterios para alto riesgo, es un riesgo moderado. Pero si mi paciente tiene una tasa por debajo de 60 con una proteinuria por encima de 8 gramos durante más de 6 meses, ojo que este paciente es un alto riesgo. Si mi paciente tiene una tasa de filtración ya por encima de 60 y tiene una proteinuria en rango nefrótico y hay una disminución más del 50%, es decir, una definición de un riesgo moderado, pero además de eso tiene una hipoalbuminemia por debajo de 2.5, un antifosfolipasado por encima de 50, una alfa, una microglobulina urinaria por encima de 40, un IgG urinario por encima de 1, una beta 2 microglobulina urinaria por encima de 250 y un índice de selectividad mayor de 0.2, es un paciente de alto riesgo. Pero si mi paciente tiene además de esto un riesgo potencial de deterioro rápido de la función renal o un potencial mortal de síndrome nefrótico, en este caso sí es un riesgo muy alto. Entonces, ¿qué debo hacer? En este caso, la fosfatina membranosa. Pues receptor de fosfolipasa 2, calculo el riesgo, riesgo bajo, moderado riesgo o muy alto riesgo. Si es un riesgo bajo, es un manejo conservador. Si es un riesgo moderado, conservador o da rituximab o inhibidor de la calcinurina más esteroide, alto riesgo, rituximab o ciclofosfamida más corticoide o inhibidor de la calcinurina más rituximab, y si es de muy alto riesgo con un compromiso de la función renal, sí o sí ciclofosfamida más corticoides.
Esto es asociado al esquema Ponticelli. El esquema Ponticelli, que es básicamente dar corticoides desde el mes uno, ya de primero los pulso, listo, de metilprednisolona, posteriormente se le da prednisona oral durante los 23 días restantes y en el mes 2 comenzamos a dar ciclofosfamida, listo. Esto obviamente mejoró la tasa de supervivencia renal en los pacientes y unas tasas de remisiones completas o parciales alrededor del 70 al 80% de los casos. Este tratamiento se da durante aproximadamente durante 6 meses. ¿Listo? Y que básicamente alcanzó una muy buena tasa. Sin embargo, los efectos adversos dentro de la parte del esquema Ponticelli fueron muy francos, ¿listo? A nivel de la hepatitis infecciosa, a nivel de la cistitis, a nivel de las complicaciones de lo que es la anatomía renal también se vio muchísimo, ¿listo? Más sin embargo, los seguimientos de los pacientes, a pesar de los efectos adversos, la remisión fue mucho mayor con el esquema Ponticelli cuando se comparaba obviamente con dar corticoterapia sola. Dentro de la evolución del tratamiento del paciente, el paciente se le dio prednisona, recordemos que mejoró, pero sin embargo, al paciente en abril de 2019, cuando ya salió como tal la biopsia, se le dio el esquema Ponticelli, donde teníamos un Procrea en 8, creatinina en 0,8 y un BUN en 9,7. En diciembre de 2019, cuando ya pasaron más de 6 meses y nuevamente lo revaloró nefrología, el Procrea que estaba en 8 salió posteriormente a 1,76, pero el paciente hizo complicaciones, hizo candidiasis urogenital, hizo fascia cochinoide e hizo hipertensión arterial. Y posteriormente a eso, como el paciente dado estas circunstancias, se le dio manejo y comenzó a mejorar de sus complicaciones secundarias, hubo una pérdida del seguimiento. El paciente se perdió desde 2022 hasta 2025 y no se supo más nada de él. Que hasta ahora nosotros ya lo ingresamos, tenemos este paciente y con esto fue que nos llegó realmente en resumen nuestro paciente. Una proteinuria en 24 horas con 10.425 miligramos en 24 horas, una función renal de creatinina con 1,13, un BUN de 9,4 y una tasa de filtración por CK de EPI 2021 en 78 mililitros minuto, 1,73 metros cuadrados, una albúmina en 1,89, un hemograma y un perfil lipídico en donde no hay alteraciones a nivel del hemograma importantes que realmente nos hagan prediccionar más allá de la terapia, pero si hay un perfil lipídico completamente deteriorado. A él lo valora nefrología en nuestra hospitalización y dice, el paciente tiene una nefropatía membranosa IgG4 positiva, con una biopsia que dice que es una fosfolipasa 2, quien ya recibió un esquema Ponticelli con una remisión parcial, donde estuvo en consulta externa desde hace varios meses o asiste y que realmente el paciente se perdió durante su seguimiento. El paciente ahora viene con una descompensación, una recaída de su síndrome nefrótico que viene obviamente con todo el estudio a nivel infeccioso crónico negativo y que viene con una albúmina por debajo de 2. Entonces, en este caso, el paciente se beneficia, uno, de anticoagulación. Dos, le vamos a hacer una terapia con rituximab, que sería en este caso lo que le vamos a realizar en este momento, que tiene una muy buena tasa de filtración glomerular, no hay un compromiso importante a nivel renal y que realmente ya recibe esquema Ponticelli, pues sería una alternativa a utilizar rituximab en este paciente y sobre todo anticoagular. Está anticoagulado porque recuerden que estos estados de síndrome nefrótico van a generar hipercoagulabilidad y trombosis. El rituximab es un anti-CD20 importante que me ayuda muchísimo en la parte de los inmunocomplejos epiteliales que están provocándose a nivel de lo que es la fisiopatología de la nefropatía membranosa y que básicamente en la nefropatía membranosa se sabe y se identifican de que hay básicamente células del CD20 positivo, cuyo razonamiento me da a mí a entender que se puede utilizar el rituximab o el anti-CD20, que dentro de su destacada farmacodinamia se da por, ya sea por su citotoxicidad directa, activación del complemento, ¿cierto? Activación visiblemente de natural killer para generar destrucción de esas células y también la inducción apoptótica. ¿Listo? Que es lo importante en este momento, utilizar anti-CD20 para poder tener una disminución de los linfocitos B y con esto disminución también de los inmunocomplejos asociados a la patología. Entonces, dentro del esquema terapéutico propuesto por guías Cadigo, existen varias. Una ciclofosfamida cíclica, que es dar metilprednisolona por 1 gramo, 3 consecutivos desde el inicio del mes y posteriormente pasarlo a prednisona, ¿listo? En los meses 1, 3 y 5, es decir, los impares. En los pares vamos a dar ciclofosfamida, 2,5 miligramos por kilo día en el mes 2, 4 y 6. Ese es el cíclico. En el continuo se va a dar los pulsos de metilprednisolona, ¿listo? Vamos a dar prednisona 0,5, ¿listo? Cada día, el mes 1 a 6.
y también damos ciclofosfamida del mes 1 a 6. Esas son las dos consideraciones con el esquema de la ciclofosfamida. El rituximab podemos dar 1 gramo, listo, administrado con diferenciación de 2 semanas, es decir, cada 14 días. 1 gramo hoy y a los 14 días repito 1 gramo, que fue el esquema que se le dio a nuestros pacientes. Y también podemos darlo 375 miligramos por metro cuadrado en semanas por 1 mes. El tacrolimus también se le debe dar, pero recuerden que estos inhibidores de la calcinurina siempre tengo que medir los niveles. ¿Listo? Medir los niveles porque hay niveles terapéuticos que realmente se deben utilizar y esta duración de tratamiento, por lo menos con tacrolimus, va hacia 12 meses. Cuando nosotros comparamos las terapias, tienen cada una diferenciación a nivel de la resolución y de la mejoría de la función renal del paciente. Entonces, en este caso, la terapia con estudios como el estudio Mentor, el STARMAN, ¿listo? El rituximab se evidenció de que puede llegar hasta una resolución casi del 60%. La parte de los inhibidores de la calcinurina son los que más recaídas van a tener. Muchos pacientes recaen cuando se le da inhibidores de la calcinurina. A pesar de que tienen un buen efecto antiproteinúrico, realmente los pacientes recaen mucho con esta terapia y se ha visto en los estudios y en los ensayos clínicos realizados. El que mejor tiene tasa en la disminución de recaída y que realmente hace una resolución completa en comparación con el rituximab son los corticoides más ciclofosfamida. Pero el rituximab realmente ha alcanzado casi el 60 hasta el 75% en algunos estudios, comparado con la ciclofosfamida, en que realmente puede generar una resolución a este nivel y que a pesar de todo, los pacientes que ya tienen una tasa de filtración completamente comprometida, ahí sí no hay ninguna diferencia que realmente se debe utilizar la ciclofosfamida más corticoterapia. Entonces las opciones iniciales son esas: cifruximab, ciclofosfamida, esteroides, inhibidores de la calcinurina con los corticoides. Entonces, ¿cuál es el estado de mi paciente? Si yo sé que es una nefropatía membranosa, mi estado del paciente tengo que hacerlo asociado a los niveles de receptor de fosfolipasa 2. Si fosfolipasa 2 está ausente y ya yo le di mi manejo inicial, si es con rituximab no hago nada. Si es con ciclofosfamida más esteroide tampoco hago nada porque ya está ausente. Y si no tiene sintomatología. Pero si es con inhibidor de calcinurina, recuerden que hay que irlo disminuyendo gradualmente. Si mi paciente están presentes esos receptores de fosfolipasa 2 y están altos, debo ir, obviamente, eh, tratar de predileccionar cuál es la nueva terapia que voy a hacer. Rituximab reinfundir 2 gramos, más o menos le puedo sumar inhibidores de la calcinurina, de tener ciclofosfamida más esteroide porque no me funciona, entonces hago una terapia diferente, es decir, hago un rituximab, otro anti-CD20, ya sea de la categoría tipo 1 o tipo 2, o inhibidores de la calcinurina más o menos con prednisolona, y con esto voy a ir reduciendo y añado otro tipo de terapia diferente, ya sea rituximab o ciclofosfamida. Pero si la fosfolipasa no está presente, pero está bajo, menos de 50, ahí sí, continúo, le hago otro ciclo de rituximab, considero que la ciclofosfamida lo detengo y vigilo, o continúo los inhibidores de la calcinurina por otros 6 meses más adicionales. Entonces, ¿qué hacemos después con nuestro paciente a raíz de esto? Si yo tengo rituximab, listo, le di un manejo inicial con rituximab, pero la tasa de filtración va en descenso, sí o sí ciclofosfamida. Inhibidor de calcinurina, le di, y la tasa de filtración va en descenso, sí o sí ciclofosfamida. Y si el tratamiento inicial fue ciclofosfamida y la tasa de filtración va en descenso, sí o sí, el segundo tratamiento tiene que ser ciclofosfamida. Tasa de filtración disminuida, ciclofosfamida. Pero si la tasa de filtración está estable y mi primera terapia fue rituximab, puedo darle inhibidor de calcinurina más rituximab. Pero si mi primera terapia fue diferente a rituximab y la tasa de filtración está estable, voy a ir con rituximab. Si no tengo respuesta a los 3 meses posteriormente a la terapia con rituximab, obviamente ahí sí me voy a la ciclofosfamida más corticoide. Pero si no hay ciclofosfamida más corticoide que me responda al paciente, digo que el paciente está resistente a rituximab y ciclofosfamida, entonces ahí sí voy hacia la terapia con el nefrólogo. Por eso es que la guía dicen consulte con un experto, pero realmente hay otro tipo de terapias. Están las terapias CAR, están los bortezomib, los antiproteosomas y todo esto que realmente se está tratando de ilusionar con el fin de mejorar la calidad de vida y que con esto tratar de hacer resolución completa de la patología, pero sin embargo ya eso realmente sería estudiar un poco más al paciente y con eso también mirar que realmente el paciente no tenga otras causas que me esté generando esto. Por eso le pongo los datos importantes. Uno, que mi paciente con enfermedad resistente realmente debo verificar que esté cumpliendo ese protocolo y que controle la eficacia. Es decir, cómo está la respuesta de las células B.
estoy haciendo CD19 para mirar cómo está esa respuesta, si tengo anticuerpos anti-rituximab, si hay cómo están los niveles de IgG, que es importante también para poder yo decir cómo va a ser la terapia con ese rituximab, cómo está la leucocitopenia durante el tratamiento con ciclofosfamida, cómo están los niveles de calcinurina. Son cosas que debo tener, obviamente, y tengo que valorar. La proteinuria persistente no es suficiente para mí definir que ese paciente tiene resistencia. Si la proteinuria es resistente mientras que la albúmina ha aumentado, debo considerar la posibilidad de pronto que mi paciente pues está haciendo una glomerulosclerosis focal segmentaria secundaria a esa situación de nefropatía membranosa. Y que obviamente esto se va a ver más respaldado por la desaparición de los anticuerpos antifosfolipasa 2 y que tengo una proteinuria persistente con una albúmina que va en ascenso. En pacientes con proteinuria persistente, pero un nivel de albúmina normal o casi normales, pacientes con proteinuria persistente a pesar de la pérdida de los anticuerpos antifosfolipasa 2, siempre considero una biopsia renal para mirar que realmente no esté dentro de una nefropatía membranosa activa. Entonces, dentro de un paciente, le dimos rituximab el 9 de mayo de 2025, la proteinuria estaba en 5.584. Se le dio una dosis de rituximab el 31 de mayo. Hubo unos problemas administrativos para colocar la segunda dosis, porque este paciente se le dio este día, se fue a extensión domiciliaria, se le comenzó a ajustar toda la parte de anticoagulación, el manejo de la profilaxis infecciosa, y el rituximab se le dio la segunda dosis el 31 de mayo. Posteriormente siguió en extensión domiciliaria para mejorar la parte de la vigilancia. El 6 de julio lo valoró medicina interna, la proteinuria empeoró 10.425 con una persistencia de edema y anasarca y una albúmina en 1.58, pero es que básicamente esta situación de la terapia yo no la voy a ver de primera instancia así de manera aguda. Tengo que esperar 3 meses para poder yo decir que realmente hay una muy buena evolución y que mi paciente mejoró con la terapia o que realmente empeoró o que hubo un fracaso de tratamiento, como dicen los algoritmos de la guía. El 11 de julio el paciente reingresa a la sala porque comenzó a tener un empeoramiento como tal del edema. Esto fue la evolución de la proteinuria del paciente. Esto es la recaída inicial en 2019. Se le dio esteroides, mejoró. Hubo una persistencia posteriormente de prepulso, mejoró. Listo. Hubo un esquema de tratamiento de esquema Ponticelli. Cuando el esquema Ponticelli se dio, el paciente hizo una remisión parcial, pero todo este tiempo el paciente estuvo perdido en su seguimiento hasta que dio una recaída severa. Listo. Está el rituximab. Se le dio primera dosis de rituximab y posteriormente acá estamos en la post-rituximab segunda dosis. ¿Listo? Esto que está acá en la línea roja son todas las partes de las proteinurias en rango nefrótico. Mi paciente en este momento persiste en rango nefrótico, sin embargo, todavía no puedo definir que mi paciente está dentro de una recaída asociada a su patología de vaso. O sea, que realmente está dentro de una persistencia, ¿listo? De la recaída en estos momentos, porque tengo que hablarlo a los 3 meses que posteriormente me da la funcionalidad de ese rituximab. Entonces, proteinuria en 24 horas, realmente es muy franca, el hemograma y el perfil lipídico está alterado, la albúmina está muy baja y realmente acá nos vamos a sentar en esto, ahora en este momento, porque mi paciente tiene un riesgo trombótico. Dentro de la parte del riesgo trombótico en el paciente con síndrome nefrótico, la incidencia de tromboembolismo es de 2 a 37%, es muy altísima. Y los tromboembolismos arteriales son del 44 a 5, de 4.4 al 5%, por diferencias metodológicas dentro de estos estudios como tal de presentaciones en estos momentos. En este caso, quien recibe anticoagulación va a evaluar los riesgos trombóticos de este paciente y siempre evaluar la parte del riesgo hemorrágico. Factores de riesgo: edad, subtipo histológico, la albúmina sérica, excreción de proteínas en orina, tiempo de diagnóstico. Los factores de riesgo asociados al subtipo histológico es muy importante. La nefropatía membranosa es de lo que más predispone a los pacientes y generan estados protrombóticos dentro de la parte de los subtipos histológicos del síndrome nefrótico. Los factores de riesgo asociados: hiperlipidemia, tabaquismo, hipertensión, coágulos arteriales, o sea, eventos trombóticos arteriales previos, factores de riesgo cardiovasculares. Opciones de profilaxis: paciente realizar heparina, warfarina, tengo apixaban, tengo aspirina. Pues realmente dentro de los DOACs los estudios no son muy fuertes para utilizarlo. Entonces hoy por hoy solamente heparina de bajo peso molecular, la aspirina y la warfarina son como tal nuestros esquemas terapéuticos. Entonces, nuestro paciente se le hizo ecografía de Doppler de arterias renales para mirar que no haya un evento trombótico de esta parte y no hubo complicaciones ni a nivel arterial ni a nivel venoso. Entonces, entre los tres pilares del estado trombótico de los pacientes, hay un deterioro del sistema fibrinolítico porque hay una disminución del plasminógeno, hay una pérdida de anticoagulantes naturales de la orina porque hay un aumento
de la pérdida por este nivel de antitrombina 3, proteína C y S, y pues, la proteinuria marcada me va a generar esto. Y obviamente hay un aumento de factores procoagulantes por ese desbalance entre los anticoagulantes y los procoagulantes. Hay un aumento de factor 5, factor 8, factor de von Willebrand, inhibidores de alfa-2 plasmina, los inhibidores 1 del activo de plasminógeno, el fibrinógeno, y hay un aumento también de la agregación plaquetaria y de las plaquetas. O sea, hay un evento procoagulante franco que, asociado a una disregulación de la pérdida de de los anticoagulantes naturales, pues va a generar que esos estados se presenten mucho más. La guía Cadigo nos propone, listo, mira la albúmina. Si la albúmina está por debajo de 2,5, esto obviamente va a depender del tipo de método en el cual tú evalúas la albúmina. Si hay una concentración por debajo de 25 gramos por litro o 2,5 gramos por decilitro, es porque tu método es verde de bromosclerol, que esto equivale a menos de 2 gramos por decilitro si estás usando púrpura de bromocresol o inmunonefelometría. Es diferente, ¿ya? Con púrpura y nefelometría por debajo de 2, con verde por debajo de 2,5. Entonces, por eso es importante ponernos en contexto con el laboratorio cuál es el método que estoy usando para medición de albúmina en nuestros pacientes. En nuestro caso, nosotros utilizamos verde bromocresol, entonces por debajo de 2,5. Tengo alto riesgo de embolia venosa, evaluaré el riesgo de sangrado. Si tengo un bajo riesgo de sangrado, que eso básicamente lo vamos a evaluar ahorita con nuestro paciente. Si tengo un bajo riesgo de sangrado, que en estos casos los estudios con síndrome nefrótico se usaron con el Hasbleb, puedo usar warfarina. Si tengo un alto riesgo de sangrado, no utilizo warfarina, sino que uso aspirina, porque evaluar el riesgo y tengo un alto riesgo de embolia venosa, pues en este caso lo utilizo. Si la albúmina en suero está por debajo de 3,2, no uso aspirina, pero evalúo el riesgo. Mi paciente tiene un alto riesgo trombótico asociado porque realmente tiene otras situaciones que me generan esa predisposición tromboembólica. Entonces, en ese caso, uso aspirina. Listo. En algunos casos, pues cuando la warfarina realmente ha sido muy inusual y que el paciente no es muy juicioso, la aspirina de bajo peso molecular nos ayudaría también a disminuir esa parte. Los docs tienen estudios, sí, hay estudios que realmente de reportes de casos, de series de casos, hay estudios que realmente no son muy fuertes, no son ensayos clínicos, no son estudios de inferioridad ni de superioridad, y hay estudios más experimentales también que realmente no lo asocian a que debemos recomendar los DOACs. Entonces, en este caso, pues tenemos este estudio, un reporte de 21 casos, en los cuales se comparó apixaban y rivaroxaban en los pacientes con síndrome nefrótico, y se evidenció que en esta serie no se observaron nuevos eventos tromboembólicos y las complicaciones hemorrágicas eran mucho menor en los pacientes que se trataron con DOACs. ¿Listo? Hay esta serie que es una corte longitudinal prospectiva, ¿listo? Donde realmente se quería evaluar pacientes con síndrome nefrótico y glomerulonefritis, se le dio apixaban de 5K12 y warfarina, donde querían mirar qué tanto hacían eventos hemorrágicos y eventos trombóticos. Querían hablar eficacia y seguridad, pero no fue el mejor estudio para realizarlo. Sin embargo, el apixaban tenía menos riesgo. ¿Listo? Tiene menos riesgo de sangrado, pero mantiene prevención tromboembólica. Entonces, digamos que todavía estamos en esa parte de investigación de que realmente si los DOAC los utilizamos o no lo utilizamos para generar prevención tromboembólica por medio de anticoagulación en los pacientes con síndrome nefrótico. Hasta el momento no tenemos una evidencia totalmente franca para decir se recomienda o no se recomienda. Entonces seguimos utilizando warfarina, ¿listo? Y seguimos utilizando heparina de bajo peso molecular como alternativa, o aspirina en el caso que el paciente esté entre 2,5 y 3,2. ¿En mi paciente se tiene beneficio de anticoagulación? Sí. ¿Listo? Esto que está acá es la tabla de anticoagulación profiláctica en pacientes con nefropatía membranosa que nos regala la CADIGO, donde se utilizó el riesgo de sangrado asociado a latria. ¿Listo? Pero también se puede usar Hapler, pero es básicamente asociado a latria, y que realmente se utilizó cada uno de los parámetros acá, mirando la albúmina, el nivel de hemoglobina, la creatinina, y nuestro paciente, dado que la albúmina estaba por debajo de 2, sí o sí se beneficia de anticoagulación porque los eventos trombóticos son mucho mayores en estos pacientes. Ese paciente se beneficiaba de alrededor del 96,60% de posibilidad de beneficio de la anticoagulación profiláctica con warfarina. Entonces es por eso que se realizó la anticoagulación con warfarina. Pero nuestro paciente no fue muy juicioso en la parte del consumo de la warfarina, solamente en el estado de la anticoagulación, cuando estaba bajo vigilancia hospitalaria, que fue acá cuando realmente reingresó, que llegamos básicamente 4 picos en los cuales sí se evidenció de que llegamos hacia
la parte del INR terapéutico, que en nuestro paciente definimos que el rango era de 2 a 3. ¿Listo? Y esto que está acá son las dosis de warfarina, utilizando incluso dosis diaria casi de 8 hasta, sí, de 8 miligramos aproximadamente. Pero en el paciente cuando empezamos pues estaban con INR 1.25, comenzamos a aumentar, pero este rango que está acá que realmente no se pudo llevar a cabo, pues porque el paciente no tenía una muy buena adherencia terapéutica, incluso lo acompañaba con sustancias que generaban interacción farmacológica con la warfarina y con esto pues iba a ser muy complicado llevarlo a un IR terapéutico. Cuando realmente reingresó, a primera instancia se suspendió la warfarina. Listo, con el fin de que en nefrología al principio, pues como lo había dicho, íbamos a utilizar rituximab, pero antes de eso había una junta en el cual se había decidido si realmente realizar una nueva biopsia al paciente. Pero ya que se encontró la biopsia, solamente decidimos que era una recaída, se decidió posteriormente que no se iba a realizar, se ajustó la warfarina y se llevó a rango terapéutico ya con un rango entre 2.25 y 2.5 para su egreso. Entonces, en resumen del caso, ya uno reingreso, paciente reingresa, se evalúa inicialmente, regresa con un edema facial en miembros inferiores, con una albúmina totalmente en rango de severidad, se inicia profilaxis para pneumocitis y lobesia y se mantiene terapia preventiva. Se interconsulta nutrición por la parte que el paciente también tenía algunos problemas a nivel nutricional y la evolución y valoración de nefrología fue que persistía el edema, hay un perfil lipídico alterado, nefrología valora el caso y dice que hay una situación temprana para definir refracteriedad a rituximab, porque recordemos que rituximab se le dio fue en mayo y él volvió en julio. Realmente no han pasado 3 meses y es muy temprano para decir que realmente el paciente fue refractario al rituximab. Entonces, sin embargo, pues dado que de pronto iban a usar alguna terapia, medicina interna no desparasita con albendazol y ivermectina con el fin de definir si realmente el paciente pues se iba a dar algún tipo de tratamiento alternativo. Lo otro es la normalización del INR y descartar trombosis. El eco salió normal, se suspendió la warfarina con el fin de definir si realmente le iban a hacer una terapia diferente, si le iban a hacer biopsia. Entonces el INR cae hasta 1.41. Y posteriormente se ajusta nuevamente la warfarina, se lleva hasta incluso dosis por encima de 8 hasta 10 miligramos debido a que el INR está abajo. Y nefrología cierra la valoración con el fin de decir que no hay conducta, que no se puede definir refractariedad y se va a seguir de manera ambulatoria. Entonces ya finalmente cuando ya el paciente llega al INR terapéutico por encima de 2.28, entre 2.8, 2.28 y 2.45, ahí sí se decide dar salida, seguimiento ambulatorio, se suspende profilaxis del paciente como otra profilaxis a nivel infeccioso y con esto pues se le da a dar ese plan. Entonces en este momento el paciente se va a continuar su seguimiento ambulatorio. Hasta el momento no ha llegado ni con los estudios para definir que realmente el paciente está dentro de una situación de refractariedad y tampoco ha venido al seguimiento ambulatorio. Estamos como tal esperando esa consulta como posteriormente con el paciente. ¿Qué se hizo bien? Un diagnóstico temprano, preciso, se definió la recaída, se hizo un manejo multidisciplinario, se hizo terapia moderna y escalonada. Si el paciente hace recibió ciclofosfamida, mi alternativa era los anti-CD20 y hacer profilaxis de complicaciones, que era básicamente de las circunstancias que se debía hacer. ¿Qué se hizo mal con el paciente? Principalmente la falla de adherencia asociada a él. Uno, titulación de warfarina es muy difícil en un paciente que tiene consumo de sustancias psicoactivas, de consumo de especialmente de alcohol, obviamente. Interacciones farmacológicas posteriormente, paciente que no era muy adherente al tratamiento, pues va a ser muy difícil la titulación de warfarina. Tenemos que considerar una alternativa con heparina de bajo peso molecular o otra terapia como aspirina, pero en este caso obviamente la aspirina no se puede utilizar por la situación de que tenemos una hipoglinemia bastante severa. La transición de adolescencia a adultos no se realizó de manera adecuada porque el paciente se hizo pérdida de ese seguimiento. Entonces, por eso también la recaída del síndrome. ¿Qué se puede mejorar? Uno, la prevención familia-paciente-médico, la intervención psicosocial temprana, una transición con plan estructurado realmente con el paciente y la simplificación de un esquema terapéutico, que realmente se le debía explicar al paciente qué es lo que estaba realizando y que él supiera cuáles eran los riesgos o complicaciones asociadas a su patología, porque realmente no había mucha conocimiento de la situación actual de la enfermedad con respecto ni la madre ni el paciente mismo. Conclusiones, el impacto de los factores psicosociales en la adherencia es muy importante. El debut del síndrome nefrótico a los 13 años siempre uno lo hace sospechar en una enfermedad de cambios mínimos porque es la causa más probable. Sin embargo, la recaída de todo esto fue lo que motivó a realizar la biopsia renal por parte de pediatría. El hallazgo de una nefropatía membranosa primaria con marcadores positivos de antifosfolipasa 2 y
y GG4 fue crucial para nosotros desde el punto de vista de medicina interna y de la enfermedad del adulto y de nefrología, porque con eso nosotros obviamente dijimos, bueno, si un esquema Ponticelli, ya nosotros tenemos que una te recaiga, no funcionó, pues, pero fue básicamente porque no hubo un seguimiento totalmente adecuado, porque hizo una remisión parcial, pero el seguimiento se perdió, pues en este caso voy a utilizar una parte alternativa que eran los anti-CD20. El manejo de complicaciones, destacar siempre que hay un alto riesgo tromboembólico en estos pacientes y sobre todo la vulnerabilidad crítica en la transición del cuidado pediátrico al adulto, que realmente es importante. Muchísimas gracias, agradezco mucho a mis profesores, Luz Marina Mejía, Nefrología, doctor Gómez, Nefrología, doctor Vallejo, Medicina Interna, doctor Guagua, Medicina Interna y la doctora Elena Barrera.